Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo número 3, amén. Vamos para allá, Primera de Pedro, capítulo número 3, y vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte y la parte final de este pasaje que comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con el marido y la mujer, sobre el papel que bíblicamente el apóstol Pedro nos habla de lo que debe de ocupar tanto él como ella. Pero vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? A Primera de Pedro, capítulo número 3, y vamos ahora al versículo número 7. En sí el pasaje es desde el verso 1 hasta el verso 7, pero la semana pasada hablamos acerca de los primeros 6 versículos, y hoy nos vamos a enfocar un poco más al versículo número 7. Pero vamos a tomar el contexto. El contexto es el hacernos la pregunta del por qué el apóstol Pedro mencionó 6 versículos dedicados, por así decirlo, a la mujer y solamente un versículo al varón. Creo que eso pudiera parecer algo injusto, tal vez hasta cierto punto, ¿verdad? Desde la perspectiva de una mujer, el decir, bueno, ¿por qué para la mujer 6 versículos y para el hombre 1? No quiere decir tanto que sea eso. El objetivo que Pedro tenía era mostrarnos cuál era el contexto aún de aquel tiempo que la mujer vivía. Y si ustedes recuerdan, mencionábamos eso. Decíamos que la mujer vivía prácticamente como un objeto en relación a su marido. No tenía la mujer ninguna autoridad, no tenía ninguna posición, no tenía ningún privilegio. Era considerada prácticamente como un objeto. Eso hacía que obviamente la estima, el valor, la dignidad de una mujer fuera reducida prácticamente a nada. Entonces viene Pedro y habla 6 versículos que para la mujer deben de ser algo muy importante, y sobre todo para aquella que, llegando al conocimiento de la palabra de Dios y su marido no, Pedro le enseña cuál debiera de ser su conducta. Y es por ello, hermanas, hermanos, que el apóstol Pedro dedica esos 6 versículos y uno solo para el hombre. Pudiéramos mencionar también que el hecho de que nada más mencione un versículo para el hombre, bueno, pues habla mucho del cómo nosotros como varones entendemos las cosas, ¿verdad? Si tú le preguntas a tu mujer, oye, ¿cómo te fue el día de hoy? No, hombre, la mujer va a comenzar a decirte, y fíjate que me levanté, y cuando me levanté me pasó esto, estaba yo preparándome el desayuno a los niños, cuando nos subimos al coche, ¿verdad? Y detallan todas las cosas de una manera, hermanos, en la que la plática se hace muy grande, se hace muy vasta. En cambio al hombre, ¿verdad? Si tú le preguntas, oye, ¿cómo te fue? El hombre muchas de las veces contesta así, miren. ¿Me explico? O sea, a veces ya ni con una sola palabra. El hombre lo expresa todo con la mirada, lo quiere expresar todo con su cuerpo. El contraste con la mujer es que puede decir cientos y cientos de palabras con una simple pregunta, cuando el hombre puede decir ni una sola palabra ante una pregunta como la que acabamos de poner como ejemplo. Creo que eso habla mucho, hermanos y hermanas, del cómo somos los hombres y del cómo son las mujeres. Pero lo que Pedro tenía en mente era que pudiéramos ubicar bien cada uno de nosotros nuestra posición y nuestro papel. Y quiero recordarles rápidamente, hermanos y hermanas, lo que Pedro nos mencionaba. En el primer versículo, en los primeros versículos del capítulo 3 de Primera de Pedro, Pedro menciona que la mujer debe de permanecer sujeta a su marido. Y mencionábamos que esa palabra sujeta nos indica algunas cosas que van desde no abandonar a su marido, de que con el testimonio debe de ser sumisa, debe de ser pura, debe de respetar y admirar a su marido. En una sola palabra, Pedro describe todas esas cualidades que deben de ser propias de una mujer. Es decir, la mujer no debía de ganarse al marido para Cristo por medio de enseñarle, por medio de hablarle, sino que Pedro recomienda que la mejor forma de ganarlo para Cristo, es con su testimonio. Y este testimonio debe de ser de sujeción, debe de ser un testimonio de castidad, de pureza, un testimonio de respeto, un testimonio adecuado
por medio del cual, antes que las palabras, siendo su ejemplo el que pueda hablar, pueda atraerlo para Cristo Jesús. Amén. Y creo que en ello hay algo muy importante que en esta mañana todos tenemos que entender. El hecho de que el testimonio puede hablar muchas de las veces más que 1000 palabras. Y en el caso de lo que Pedro nos plantea, la situación era esa. Pedro menciona que había maridos que no eran creyentes, que las mujeres tenían maridos que no eran creyentes. Y aquí quiero hacer el recordatorio también para todos, en particular a los jóvenes, ¿verdad? En que este verso no es un permiso para que tú como joven o tú como jovencita vayas al mundo a buscar lo que en Cristo debes de pedirle a Él. No es un permiso, no es un pretexto para que digamos, bueno, pues como no hay en la iglesia o yo no quiero a nadie de la iglesia, no es un pretexto para que tú vayas fuera y comiences a buscar allá afuera lo que en Cristo tú debes de estarle pidiendo en oración a Él. Y este también es un punto para los papás, ¿verdad? En el que debiéramos, hermanos, de estar orando por la pareja para nuestros hijos, para nuestras hijas. Debiéramos de estar de rodillas, debiéramos de estar pidiéndole al Señor que les mande a una pareja con temor de Él, con conocimiento de Él, porque sabemos que si esa pareja que le pidamos al Señor para nuestros hijos es temeroso o temerosa de Dios, sabemos que va a tratar bien a nuestros hijos. Amén. Entonces, no tomemos la palabra como excusa, no tomemos la palabra como pretexto, sino que el contexto era de que muchas mujeres estaban viniendo al conocimiento del Evangelio, pero sus maridos lo estaban rechazando. Esa era la situación que apremiaba. Posteriormente, Pedro nos habló acerca de la vestimenta de la mujer. ¿Cuántos lo recuerdan? Pedro decía, ¿verdad?, que el atavío de la mujer debía de ser con decoro, debía de ser no ostentoso. Pero eso tampoco es sinónimo de que la mujer tampoco no se arregle. Lo que Pedro estaba diciéndole a la mujer es que desde su corazón, desde su valor como mujer, desde su estima como mujer, debía de mostrar un atavío decoroso, modesto, que hablara precisamente del temor, del amor que tenía para el Señor. Entonces, hermanas, no quiere decir, ¿verdad?, que la palabra modestia o la palabra decoro sea sinónimo de andar desarreglados o desarregladas. Lo que Pedro está diciendo es que el arreglo es permitido, pero que con sin caer en la exageración, y obviamente la exageración llevar a una carnalidad, sino que bajo ese decoro, bajo esa modestia, se pueda aún dar el testimonio correcto de tener conocimiento del Dios verdadero. Amén. Así que, hermanas, no hay pretexto para decir, no, es que la palabra dice que no me arregle. No digamos eso. La palabra no es sinónimo, el decoro no es sinónimo de una palabra que decíamos la semana pasada que conocemos todos, ¿verdad?, coloquialmente, que es la fodonguez. No, eso no es sinónimo para ello, sino que por el contrario, que nuestro arreglo sea aquel que glorifique a Dios y que obviamente haga que ante los ojos de tu esposo, bueno, pues tú te presentes como una mujer atractiva que haga que el corazón de tu esposo permanezca contigo. Amén. Un arreglo respetuoso, un arreglo digno de una mujer que conoce de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar y bueno, pues ahora vamos a dirigirnos, una vez que hemos recordado un poco de lo que hablamos la semana pasada, vamos a dirigirnos un poco más a los varones. Pero no quiere decir, hermano varón, que porque 6 versículos estén dedicados a la mujer, no quiere decir que tú quedes fuera. Al contrario, lo que quiere decir es que cuando los primeros 6 versículos que Pedro dirige a la mujer, quiere decir que la participación tuya como varón también va implícita dentro de todo lo que Pedro habla hacia ella. Y la prueba está en que cuando nosotros como varones queremos que nuestra mujer sea sujeta, la sujeción que ella manifieste a nosotros, fíjense bien, hermanos varones, tiene que ser en la misma medida
en la que nosotros estemos dispuestos a amarlas a ellas. En otras palabras, mencionábamos esto también la semana pasada, que cuando nosotros demandamos o queremos a una mujer sujeta a nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer primero es amarla de tal manera que estemos dispuestos a hacerlo todo y a entregarlo todo por ellas. Así que, varón, no esperes sujeción si tú no estás dispuesto a darlo todo por tu mujer. Amén. La sujeción entonces será una respuesta del amor, de la entrega que tú como varón estés dispuesto a dar por ella. Entonces, si me acompañan al versículo número 7 de Primera de Pedro capítulo 3, la palabra del Señor nos dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan ¿qué? Dice, no tengan estorbo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense bien, Pedro ahora se dirige a los varones y les dice, maridos igualmente. Pedro lo que comienza por principio de cuentas a establecer es que todo lo que ha dicho a la mujer también va dirigido al varón. Quiere decir que si Pedro le habló a la mujer en relación a la vestimenta, que sea con decoro, que sea una que glorifique a Dios, una que honre a Dios, que hable de un testimonio correcto de una mujer que conoce a Dios, quiere decir que tú también como varón debes de reflejar lo mismo en tu persona, en tu vestimenta, no solamente el que quieras ser atractivo o el que quieras de alguna manera estar presentable para tu mujer, sino que también sea esto principalmente para el Señor. Pero como lo hemos dicho, sin caer en los excesos o en las exageraciones que antes de glorificar a Dios abran la puerta a una carnalidad que pueda aquello engendrar el pecado. Así como la mujer debe de hacerlo con decoro, el varón también, pero buscando siempre que el varón pueda agradar a la mujer, así como la mujer pueda agradar al varón. Pero nunca nos olvidemos de que todo esto debe de estar bajo el temor de nuestro Dios. Amén. Pero la palabra igualmente que estamos tratando de explicar, tomando como ejemplo el atavío o la vestimenta, quiere decir que todos los principios que Pedro habla a la mujer también ahora se aplican al varón. Esto nos da más autoridad bíblicamente para decir lo siguiente, algo que ya mencionamos. El hecho de que lo que tú quieras recibir de tu mujer es lo que tú mismo debes estar dispuesto a entregar por ella. Amén. Entonces, Pedro establece esa igualdad de los mandatos, de los principios bíblicos que son para la mujer, ahora también para el varón. Y continúa Pedro diciendo esto, dice, vivid con ellas sabiamente. Fíjense qué importante es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros como varones. Nos dice que debemos de vivir con ellas de una manera sabia. Y creo que podemos entender la sabiduría bajo un concepto de aplicar correctamente el conocimiento. Podríamos decir que la sabiduría implica ello. ¿Qué es entonces vivir con ellas sabiamente? Creo que todos por ahí conocemos un dicho, ¿verdad? Un dicho entre varones que dice que a la mujer no hay que tratarla de entender. ¿Sí? Ya más o menos se acuerdan. ¿Por qué? Porque es algo completamente imposible. Es algo completamente a lo que nos pudiéramos aferrar y al final de ello encontrar solamente un mal sabor de boca. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer, hermano, está hecha de una forma distinta a la del varón. Aún en sus sentimientos, en su complexión emocional, en su forma, la mujer es hecha diferente que el varón. Fíjate bien, tan solo con mencionarte esto, sabes que la mujer tiene muchísimos más cambios en un solo día
que el varón, cambios que van desde lo físico a lo hormonal, a lo emocional, que el varón. Mira, el varón cuando mucho puede experimentar un solo cambio en un día, pero sabes que una mujer, escucha esto, puede llegar a experimentar más de 30 cambios en un día. Caray, eso es algo que al varón, cuando comienza a tratarla de entender, es algo que sale de control. Imagínate aquel varón que le está diciendo a su mujer: sí, está bien, ok, vamos a hacer eso, ¿verdad? Y en ese momento la mujer experimenta un cambio y la mujer le cambia completamente el panorama. Entonces el varón le dice: oye, pero ¿qué no me acabas de decir una cosa y ahora ya me estás diciendo otra? Cosas como esas, hermanos, nos estamos refiriendo. La mujer es capaz de experimentar muchísimos cambios en un día, cuando el varón, cuando mucho, llega a experimentar un solo cambio. Nosotros los varones somos de un solo corte, por así decirlo, pero las mujeres física y emocionalmente experimentan tantos cambios que para nosotros los varones sería prácticamente imposible es la palabra, de poderlas entender. Ahora te das cuenta por qué Pedro nos dice que vivamos con ellas sabiamente. Y esa frase, fíjense bien, sabiamente, nos involucra o nos enseña algo muy importante, algo que como varones muchas de las veces necesitamos hacer. Muchas de las veces como varones nos aferramos a que nosotros somos el sexo inteligente, a que nosotros somos la parte inteligente del matrimonio. ¿Y sabes qué produce eso? Eso produce conflictos en el hogar, eso produce conflictos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque esa palabra, vivir con ella sabiamente, muchos la han interpretado como el hecho de que el varón es el único sabio en el matrimonio. Pero quiero decirte que no es eso a lo que Pedro se está refiriendo. A lo que Pedro se refiere es a algo que ya mencioné también hace un momento, donde decía que pudiendo entender la sabiduría como la forma correcta de aplicar lo que sabemos, lo que conocemos, entonces aplicándolo a nuestra mujer significa que muchas de las veces no nos tenemos que aferrar a que nosotros tengamos la razón. ¿Estamos oyendo? Quiere decir, varones, que cuando no sea el momento, no te metas en un problema. Me explico. Muchas de las veces vas a tener que llegar a decirle a tu mujer: ¿sabes qué, mujer? Está bien, ok, está bien, te escucho, vamos a considerarlo, lo voy a tomar en cuenta, ok, está bien, perfecto. Para que no te metas en un problema porque no es el momento. Pero una vez que llega el momento, tal vez entonces debas de retomar el tema, la situación, y comenzarla a hablar desde otra perspectiva, ya no de aquella que bajo las emociones del momento los impulsaba a querer pelear, a quererse gritar, a quererse faltar al respeto, sino que ya en un entorno de más tranquilidad, en un ambiente más relajado, puedas llegar a retomar el tema y entonces poder platicar con ella para poder llegar a un acuerdo sobre algo que puede ser vital o muy importante para el matrimonio o para la familia. Ahora fíjense bien, estoy solamente mencionando una área en la cual podemos aplicar la sabiduría. Si nosotros como varones realmente aplicáramos la sabiduría, les voy a decir algo, hermanos varones, muchos problemas en el hogar los podríamos evitar. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que como varones nos sentimos hasta cierto punto envalentonados, como se dice por ahí. Llegamos a sentir que ¿cómo es que vas a saber más que yo? Llegamos a sentir de que yo aquí soy el que mando y nos amachamos, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y eso lo único que trae son problemas y problemas. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a un mandato que Pedro nos dice: vivid con ellas sabiamente. Eso no te pone en una posición superior. Eso lo que únicamente hace es que te pone en una posición en la que, aprendiendo a vivir
con tu mujer, sepas en qué momento sí y en qué momento no. Debes tú como varón tocar un punto, hablar de una situación, llevar a cabo un plan, esperar, aguardar, que a través de la sabiduría, escuchen esto, podamos encontrar el momento más indicado para realizar nuestra función y que ésta, sin crear conflictos, nos lleve a vivir pacíficamente con nuestras mujeres. ¿Qué les parece? ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Yo creo que eso es algo vital, algo importante, que si le hiciéramos caso a lo que la palabra de Dios nos dice, lo vuelvo a repetir, nos evitaría muchos conflictos y problemas en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Amén. Ahora, el apóstol Pedro continúa diciendo que el varón tiene que darle a la mujer, fíjense bien, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí voy a requerir mucha su atención de todos, no solamente de los varones. El apóstol Pedro dice que el varón debe de darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Por principio de cuentas podemos decir que la mujer, así como el varón, es un vaso que recibe la llenura del Espíritu de Dios, un vaso que se dispone o se prepara para ser llenado, y esto principalmente de la presencia de Dios. Pero la característica del vaso que es la mujer dice que es más frágil. Quiere decir que el varón debe de considerar esa fragilidad de la mujer. La mujer es más frágil que el varón. Por lo tanto, eso nos lleva a la explicación de lo que Pedro dice, dando honor. Esta frase, dando honor, en el idioma original, fíjense bien, nos indica dos características o dos cosas muy importantes. La primera nos indica que el varón, fíjense bien, tiene que darle a la mujer el lugar que ésta merece. Amén. Número 1, el lugar que la mujer merece. Y número 2, el trato adecuado de acuerdo al lugar, de acuerdo a la posición que la mujer merece. Amén. Entonces, resumiendo, fíjense bien, dando honor significa dos cosas. Número 1, dale el lugar a tu mujer que merece. Y número 2, trátala en la medida del lugar que ella merece. Pero ¿qué les parece si explicamos un poquito más esto? ¿Sabes que la mujer no solamente antiguamente era, como ya mencionamos en la introducción, en el recordatorio que hicimos, era tratada como un objeto, como una cosa? No solamente en la antigüedad. Quiero decirte que hoy en día, en muchos hogares, y tristemente tengo que decir esto, aún en muchos hogares cristianos, que se supone que tenemos el conocimiento de Dios, la mujer sigue siendo tratada como un objeto. Y en ocasiones, peor que eso. Entonces, como varones tenemos que entender lo siguiente. Pedro ahora nos dice que debemos de darle a la mujer su lugar, que debemos de respetar la posición de la mujer, en este caso como varones, de nuestra mujer. Y esto es algo, hermanos, en lo que vale la pena ahondar un poco. ¿Saben? Esto me hace recordar en mis años, ¿verdad?, de universitario, cuando estuve en la universidad. Ahí en el salón había una parejita, hermanos, que se conocían ya desde hace muchísimos años. Llevaban una relación de noviazgo desde hacía ya muchísimo tiempo, hacía muchísimos años. Y el trato que uno les veía, el uno con el otro, era de que, ay, amorcito, ay, mi chiquita, y un trato que los hacía que todo el día, fíjense bien, todo el día y todos los días, siempre estaban juntos, aun cuando no había clases,
aún los sábados y los domingos, aún cuando había días festivos, ellos siempre estaban juntos, no estaban casados, eran una pareja, un noviazgo. Pero la manera en la que ellos se conducían nos hacía ver a todos los demás que había entre ellos no solamente muchísimo amor, sino respeto. Pero sabes, el joven, ¿verdad? El novio de la jovencita, le gustaban mucho, fíjate bien, le gustaban mucho los animales, los reptiles. Era su afición, él era fanático, le tenía un amor, una pasión a este tipo de animales. Siempre que andaba con ella, él siempre traía consigo un animalito, una iguana. Él siempre traía bajo su chamarra, ¿verdad? Una chamarra que nunca se quitaba. Siempre traía ahí, en la bolsa interna de esa chamarra, una iguana de cola larga, una iguana de tamaño considerable, la guardaba ahí en su chamarra. Y junto con ella, ¿verdad? Siempre traían ese animalito con ellos. Y uno decía, bueno, qué gustos, ¿verdad? ¿No les parece? O sea, andar con tu pareja, andar con tu novia y encima andar con un animal como esos. No sé a cuántos de los de aquí, de los que estamos aquí, les gusta también ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es que fíjate bien, un día saca de su chamarra, saca de la bolsa que traía en su chamarra, saca la iguana. La iguana extiende su cola y era considerablemente larga. Le dice a ella, ¿me harías el favor de cargarla un momento, de detenerla? Ella traía entre los brazos sus libretas, su bolso, ¿verdad? Y claro, le dijo, claro, yo te la detengo. Estábamos ahí adentro del salón la mayoría. Y cuando ella toma la iguana para cargarla, al momento que él se lo pidió, que se le cae de las manos. Oh, qué problema se convirtió aquello. A ella se le resbala de entre las manos, la iguana cae al piso. No se golpeó de una manera que uno dijera, ah, caray, pues se murió o se va a quedar coja o algo. Simplemente cayó. Son animales que están acostumbrados a arrastrarse, a andar por el suelo. Pero lo que él hizo, escuchen esto, pero lo que él hizo a consecuencia de que se le cayó lo que él amaba, ¿sí me escucharon? Lo que él amaba, provocó en él una reacción en la que le puso una tremenda maltratada enfrente de todos los que estábamos ahí. Le empezó a gritonear, la empezó a maltratar y verbalmente con ese maltrato, escucha esto, le decía palabras que la humillaron tanto que ella comenzó a llorar y la reacción que tuvo enseguida a eso fue salir corriendo del salón. No faltó quien le dijera a él, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? No que ustedes se aman mucho, aquí uno siempre los ve juntos y siempre para todo, ustedes andan juntos, comen juntos, estudian juntos, hacen todo juntos, no que realmente le amas, ¿por qué la has tratado así? Con este ejemplo, hermanos, hermanas, quiero mostrarles lo que Pedro nos está diciendo. Pedro, en primer lugar, cuando dice dando honor, nos habla de darle a nuestra mujer el lugar correcto, la posición correcta que ella merece. Y yo les pregunto, hermanos, hermanas, ¿qué posición merece su mujer? ¿Qué lugar ocupa su mujer para ustedes, en su vida, en su matrimonio? Podríamos decir, mi mujer es el todo de mi vida. Mi mujer, después de Dios, es lo más importante. Pero ¿realmente será eso? ¿No será tu coche? ¿No será tu programa de televisión? ¿No será el fútbol? ¿No será tu trabajo lo más importante? ¿No será algún animal, alguna mascota que tú tengas lo más importante cuando aún tú trates de hacer ver o cuando aún tú trates de expresar que tu mujer lo es? Es algo en lo que realmente, hermanos, tenemos que
meditar. Porque a veces nuestros gustos como varones, nuestras preferencias como varones, nos hacen que sustituyamos el lugar que nuestra mujer debe de tener con nosotros por un objeto, por una afición, por un animal inclusive, al grado que cuando el animal se muera, al grado que cuando aquel objeto, hermanos, se rompe, ¿sabes qué es lo que nos pasa a nosotros como varones? Nos morimos, nos rompemos, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque realmente la posición que ocupaba nuestra mujer en relación con lo que realmente amamos no es como nosotros decimos ser. Amamos más lo que tenemos, amamos más lo que logramos. ¿Sabes que hay varones que aman más su trabajo y tienen a una mujer olvidada, tienen a una mujer desatendida en muchas de las áreas? ¿Sabes que hay varones que llegan a amar más un vehículo, una pantalla de televisión? Llegan a amar más, hermano, una casa antes que realmente amar a su mujer. Hermanos, esto nos debe de hacer meditar en eso. Nuestra mujer no es un objeto, nuestra mujer no es una cosa más en el hogar. Nuestra mujer es la ayuda que Dios nos dio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quiero decirte lo siguiente, mucha atención aquí. ¿Sabes que la mujer, hermano varón, es respuesta precisamente de nosotros como varones? ¿A qué me refiero con ello? Todos sabemos lo que el libro del Génesis menciona acerca de cómo fue creada la mujer. Fue creada la mujer a partir de que Dios vio que el hombre estaba solo. Y Dios vio que esa soledad no era buena para el hombre. Por lo tanto, haciéndolo caer en un sueño profundo, tomando del cuerpo del varón, formó a la mujer. Quiere decir entonces que la mujer, hermano, es respuesta tuya. Por lo tanto, tu mujer debe de ocupar el primer lugar por encima de cualquier objeto, animal o cosa o afición en tu vida. Después de Dios, para ti varón, la mujer debe de serlo el todo. Y por lo tanto, si logramos entender eso, eso nos va a llevar al segundo punto que Pedro menciona en esa palabra que dice dando honor, que ya mencionamos. La segunda cosa es que con base a la posición que tú le des a la mujer, debe de ser el trato que también debas de tener con ella. Amén, vamos a explicar eso también un poquito. ¿Qué trato le das a tu mujer? El trato que le das a tu mujer depende del lugar que ella ocupe en tu vida, ya lo vimos. Si tú decides entonces, fíjate bien, el que tu mujer sea la número uno de entre cualquier otra persona, de entre cualquier otra afición, de entre cualquier otro objeto o animal, aunque se oiga raro, ¿verdad?, decir todo esto. Si tú decides que la mujer ocupe el primer lugar en todo contigo, entonces debes de tratarla de la misma manera que dices que lo que ella es para ti. No puede ser congruente, no puede ser el que trates a tu mujer como algo completamente diferente o contrario a lo que tú dices que ella es para ti. Cuando estamos con otros, cuando estamos delante de la gente, quedamos bien, ¿verdad? La tratamos bien, le hablamos bonito, hacemos que en ese momento todo mundo crea, ¿verdad?, que ella es realmente la número uno. Pero ¿qué hay cuando estamos solos? ¿Qué hay cuando estamos en casa? ¿Qué hay cuando la gente ya no está presente? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué gestos? ¿Cómo es que tratas a tu mujer cuando ya no se trata de quedar bien con las personas? Creo que es ahí, hermanos, donde también la palabra de Dios nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer meditar. Pedro nos dice,
dándole honor como a vaso más frágil. ¿Cómo tratas a tu mujer? Puede ser que aún delante de las personas ya no tengas tu respeto, ya no tengas tu temor de Dios, y aún delante de la familia, escucha esto, aún delante de la familia, ya sea tuya o la de ella o la de ambos, le llegues a faltar públicamente el respeto a tu mujer. ¿Por qué? Porque tal vez se le olvidó algo, porque tal vez se excedió de sal, porque tal vez, hermano, hizo algo que a ti simple y sencillamente no te agradó. Y que aunque tú digas que ella lo es todo para ti y que ocupa el primer lugar, realmente ni con tus palabras, ni con tus actos, mucho menos con tu corazón, la tratas como lo que dices que ella es para ti. Creo que la palabra de Dios es bastante clara en esta mañana. Creo que lo que Dios quiere, hermanos, sin lugar a dudas, es el hecho de que aprendamos bíblicamente como varones cómo debe de ser nuestro trato hacia ella, que nosotros decimos que amamos, que nosotros decimos que es el todo y que es la número uno para nuestras vidas. ¿No les parece? Así que, hermano, abre tu corazón. Sabes que en esto, hermano, hay muchos conflictos en el trato que se da en el hogar. Estamos en la iglesia y a veces uno como pastor, mire, a veces uno aquí, ¿verdad? En la iglesia uno ve matrimonios ejemplares. Uno se expresa de los matrimonios de la iglesia diciendo, caray, están muy bien. Están haciéndole caso a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Pero realmente, hermano, es triste cuando nos enteramos de que es completamente lo contrario. Es un golpe, hermano, para uno como pastor, el darse cuenta de que lo que uno aparentemente ve en la congregación es algo completamente diferente en el hogar y en la familia. Hijos que en ocasiones nos dice pastor, hable con mi papá, hable con mi mamá, fíjese que las cosas están así, están asá. Y uno, hermano, se sorprende de enterarse de tales cosas. ¿Por qué? Porque uno cree, hermano, que está sucediendo lo contrario. Como varones somos, fíjense bien, somos bien buenos para dar una apariencia de algo que no es. Porque para nosotros como varones, eso es importante, la apariencia. Es importante para nosotros el quedar bien. El hombre está hecho de una forma diferente a la de la mujer. El hombre, hermanos, está hecho por logros, por metas. El hombre está hecho para alcanzar esos objetivos. Y cuando generalmente alcanza un objetivo, ¿sabes qué hace? Lo desecha. Dice, ya lo tengo, ya la tengo, ya la alcancé, ya la logré, ya la hice. Y el varón se propone luchar nuevamente ahora por otro objetivo. Eso hace que, restándole valor a la mujer, a su mujer, la relegue, la rechace, la trate de una manera incorrecta, sin darle el lugar que ella preeminentemente debe de tener para el varón. La mujer está hecha de una forma diferente, como ya lo hemos comentado. Pero tú como varón, yo vuelvo a la misma pregunta. ¿Cómo estás tratando a tu mujer? ¿Sabes que la sumisión de la que Pedro nos habla, muchas de las veces ya no es eso, sino que ahora ya es un temor que la mujer le tiene al varón, miedo, un miedo que la mujer le llega a tener al varón por causa del abuso, por causa del maltrato que sufre de su marido. Hermano, y mire, no puedo hablar en esta tarde, de áreas muy específicas, pero sabes, hermano, que lo que tú debes esperar de una mujer es la sujeción, es un respeto, es una admiración, pero no provocar en ella un temor que haga que ella viva con miedo todos los días. Eso es algo completamente diferente. Lo primero es bíblico, lo segundo no. Tú debes de amar a tu mujer
provocando en ella el respeto y la admiración hacia ti. Pero cuando tú no amas a tu mujer y por el contrario la sometes por medio de la fuerza, por medio de que verbalmente abusas de un vocabulario que la lastima, de un vocabulario que la ofende, una violencia verbal, una violencia psicológica, entonces lo que estás produciendo es algo que Dios no quiere. Dios lo desaprueba. Dios no está de acuerdo contigo, porque lo que tú estás haciendo es someter por medio de un temor, por medio de un miedo a tu mujer. Hay casos, hermano, que hoy en día son tan diferentes unos de otros. Cada matrimonio es un mundo, cada familia es un mundo. Los casos son tan distintos unos de otros. No puedo hablar de todos en esta tarde, pero hay hogares en los que a veces puede llegar a suceder lo contrario, ¿verdad? En donde la mujer muchas de las veces se impone al varón. Quiero decirles que eso también es algo muy, pero muy disfuncional y desaprobado por Dios. La posición correcta es el Padre, Cristo, el varón y la mujer. La mujer no debe de estar por encima del varón, pero el varón sí debe de estar por encima de la mujer, no por medio del miedo, sino por medio del amor. Y el amor provocar en ella esa sumisión y ese respeto hacia su varón. Amén. ¿Estamos entendiendo? Todo lo demás, hermano, incurre en disfuncionalidad. Una disfunción que le está produciendo daño a la sociedad, que está provocando hogares destruidos, que está provocando delincuencia, maltrato, que está provocando violencia en toda la sociedad. Hermanos, matrimonios destruidos, disfuncionales, matrimonios en donde los hijos, viendo un ejemplo equivocado, son proyectados a la delincuencia, son proyectados a la maldad, son proyectados a vicios, a cosas que llevan a cabo en la sociedad que son innombrables, hermanos. Pedro le dice al varón que trate dignamente a la mujer con base al lugar que éste también, es decir, que el varón le dé a su mujer. Y ese lugar debe de ser el que ella sea el primer lugar, antes que todo y antes que todos y que cualquier cosa y que cualquier animal y que cualquier otra afición que el varón pueda tener. ¿Por qué no obedecer a la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué no, hermano, hermana, hacerle caso a la palabra y entendiendo el papel, el rol, entendiendo lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, podamos ser capaces de vivir de una manera en la que podamos tener paz en el hogar, que nuestros hijos crezcan en un ambiente agradable, en un ambiente sano, escúchalo, en un ambiente cristocéntrico. Amén. El trabajo. ¿Sabes que el trabajo muchas de las veces pone en conflicto esta área? ¿Cuál? La del trato. El del varón con el de la mujer y el de la mujer con el del varón. El trabajo. ¿Sabes que hoy en día hay muchas mujeres que por causa del maltrato que han recibido en el hogar, que han recibido en el matrimonio, tienen que trabajar? La mujer, hermano, ha tenido que hacer el papel de varón a la vez. La mujer ha tenido que hacer el papel, hermanos, de protector, de proveedor. Ha tenido que hacer el papel de papá en casa. ¿Por qué? Porque el hombre la ha maltratado, el hombre ha abusado de la integridad de la mujer, la ha abandonado. Y sabes que en ese ámbito que estoy tratando de entrar, que es el laboral, ocurren muchísimas cosas muy desagradables. Sabes que hoy en día hay mujeres que son más exitosas que los hombres. Y puede haber el extremo, ¿verdad? El extremo de que una mujer, fíjate bien, encuentre en su trabajo la satisfacción, encuentre en su trabajo el valor, la dignidad, la estima que no encontró estando con su marido. Eso provoca muchos conflictos.
Conflictos como el hecho de que el varón no soporta, fíjate bien, no soporta que su mujer sea más exitosa que él. Que el varón no soporta que ella gane más que él. Eso hace que el varón se vaya a un extremo y la arranque por completo a ella del contexto en el que se está desarrollando. Le quita el trabajo, la obliga a que deje el trabajo, a que cambie de trabajo. La obliga, la humilla y la obliga, fíjate bien, a que lo que ella está logrando, lo que ella está haciendo, lo deje por completo. ¿Por qué? Porque él no soporta que su mujer gane más, que su mujer tenga más reconocimiento. Él no soporta que su pareja, que su esposa sea más exitosa que él. Y también está el otro extremo, ¿verdad? Que cuando la mujer es exitosa, el otro extremo es de que el varón se hace flojo y dice, bueno, pues que me mantenga. Quiere trabajar, le está yendo bien, le están saliendo bien las cosas, entonces que me mantenga. Hermanos, cualquiera de las dos cosas que acabamos de mencionar, les quiero decir una cosa: no es normal en un matrimonio que conoce del Señor. Escuchen esto: no es malo que a la mujer le vaya bien en su trabajo, no estoy diciendo eso. Qué bueno que le va bien, qué bueno que la suban, que la promuevan, qué bueno. Pero aún con todo y eso, la mujer, a través del amor, debe de saber cuál es su posición con su marido y no quitarle, por causa de que le vaya bien a ella, no quitarle respeto ni valor a su marido. Pero también está la labor del marido, ¿verdad? También está la tarea del marido, que consiste en no tenerle celos al trabajo de su mujer, que también consiste en que el marido comprenda que muchas de las veces su mujer, como ayuda idónea, necesita apoyarle, tal vez para solventar los gastos, tal vez para salir adelante, sacar un compromiso. Pero el varón debe de también tener la madurez para saber ubicar el trabajo, el éxito de su mujer, sin que éste le afecte a su moral, le afecte a su valor, le afecte a su estima, o que inclusive que el varón no sienta como una amenaza el éxito de su mujer, sino que en madurez, pero sobre todo en amor, el varón entienda que su mujer, siendo su ayuda idónea, como fue diseñada en un principio, puedan encontrar la manera de vivir, de permanecer y de continuar juntos a lo largo de toda su vida, dándole también un ejemplo consecuente a los hijos. ¿Me estoy explicando? ¿Qué problema es este? Mujer, no trates, no intentes de ponerte a la par de tu varón, de tu marido, ni laboralmente. El marido es tu autoridad, él es el responsable. Tu marido le dará cuentas a Dios de ti, de tus hijos. Tú debes de saber cuál es tu posición, y en esa posición, escucha, sin que pierdas valor, sin que pierdas estima, debes de estar sujeta en amor a él, apoyándolo a él, sí, pero nunca trates de igualarte a él, ni mucho menos, escucha esto, de tratarlo de superar, porque el igualarte o el tratarlo de superar, aún laboralmente, te va a traer conflictos que pueden terminar en un divorcio, en una separación, conflictos que pueden terminar en quebrar la vida de los que más amas, que son tus hijos. Pero creo que está quedando claro, ¿verdad? Varones también, varones, ella es tu ayuda idónea, tu mujer es tu ayuda idónea. Y si tú necesitas que esa ayuda esté en el hogar, entonces tienes que ser responsable tú, llevando a cabo un trabajo que, por así decirlo, sea el principal. Tu trabajo es el principal, varón. Y si tú necesitas que ella permanezca en casa por el cuidado de tus hijos o por alguna otra cuestión, entonces en sabiduría, Pedro ya nos lo dijo, sabiamente debes de producir eso, que tu esposa permanezca en el hogar, porque ahí es donde tú necesitas la ayuda.
Pero si tú también como varón necesitas que la ayuda de tu esposa esté en un trabajo, entonces no te pongas celoso, no crees conflictos, no te imagines cosas que no son. ¿Por qué? Porque debes de tener la madurez y el amor de saber recibir la ayuda de tu mujer. Amén. Qué tremendo, hermano, es todo esto. Qué tremendo, hermano, es, fíjate bien lo que voy a decir, la manipulación, el control que se da en un matrimonio. Es algo tremendo. Puede venir por el lado familiar, por el lado de los hijos, puede venir por el lado educativo, por el lado social, por las amistades, puede venir por el ámbito laboral, esta manipulación que se da. Y es algo tan tremendo, hermanos, que tristemente, hermanos, raya en algo perverso, en algo hasta diabólico, hermanos. Algo que no glorifica a Dios, algo que no es lo que Dios, hermanos, diseñó. Tú debes, hermano, tú debes, hermana, debemos todos aquí apegarnos a la palabra, ser conscientes de esta. Evitémosle problemas a nuestros hijos, que viendo malos ejemplos se decepcionen de papá o se decepcionen de mamá, o ya quieran salir del hogar con cualquier persona que se les presente. ¿Por qué? Porque ni tú como papá, ni tú como mamá has podido llenar el corazón de ellos con amor. Y ellos ya quieren salirse, ya quieren escapar, ya quieren formar su propia vida como una consecuencia de los malos ejemplos que les hemos dado en el hogar. Y terriblemente, fíjate bien, en un área que estoy mencionando como la laboral, es el detonante de muchos de los problemas que pasan en el matrimonio y en el mismo seno familiar. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos, en los hogares? Ya no digamos en los hogares cristianos, sino en los hogares, hermano, de la sociedad. Cuánto más los hogares cristianos, teniendo el conocimiento de Dios, debemos de tener la responsabilidad de hacerle caso a la palabra de Dios. Y hoy, en esta mañana, Pedro nos está diciendo a nosotros como varones: dale el lugar a la mujer que ella merece y trátala dignamente con base a ello. Pero también que la mujer aprenda a recibir ese trato. También que la mujer aprenda, hermano, hermana, a ser tratada de la manera en la que bíblicamente Pedro nos lo está recomendando a nosotros como varones. ¿Y sabes por qué digo eso? Que la mujer aprenda. Porque muchas de las veces, hermanos, sucede eso. ¿Qué? El que la mujer no quiere estar en casa. El que la mujer, hermanos, no se quiere sujetar al varón. Aun cuando hay varones, escuchen esto, que se han esforzado porque bíblicamente puedan hacerse responsables del hogar, que se hagan voluntariamente de corazón, amante a su familia, a su esposa, responsables del hogar. Puede haber varones que sean así, pero puede haber mujeres que no quieran recibir ese trato. ¿Por qué tengo que quedarme en casa? ¿Qué me hace inferior a ti? Palabras, frases, pensamientos como esos están llevando a una disfunción y a tal rompimiento a los matrimonios, que están creando niños, jóvenes también disfuncionales, que están creando hogares disfuncionales. ¿No les parece que esto es algo que tenemos que remediar? Yo les invito en esta mañana, hermanos varones, tratemos a nuestra esposa dignamente, démosle el lugar que a ella le merece conforme a la palabra, conforme al diseño que Dios le dio. Y corrijamos todos los problemas. Corrige tus palabras, varón, corrige tus actitudes, corrige tu manera de pensar, tu manera de ser. Cámbiala por lo que la palabra de Dios te dice hoy, para que puedas formar un hogar, ya no solamente bíblico, sino un hogar sano, un hogar con un ambiente en el que los hijos estén dispuestos a crecer.
Y Pedro termina diciendo lo siguiente, escucha esto, dice como a coherederas, o sea, trátala como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero terminar con esto. Hermano varón, si tú tratas mal a tu mujer, ¿sabes con quién te las vas a ver? Con su papá. ¿Y sabes quién es su papá? Aparte del suegro que Dios te dio, ¿sabes quién es su papá? Dios mismo. Así que piénsale la próxima vez que le quieras levantar la mano, que le quieras gritar, piénsale la próxima vez que la quieras humillar, que acostumbrado tú al trato que toda la vida le has dado, piénsale la próxima vez que quieras hacer con ella, aún en la intimidad, algo que no corresponde, porque su papá es Dios. Y dice en la palabra que tu mujer es coheredera de la gracia de la vida. Si tú te metes con ella, te estás metiendo directamente con su papá, quien es Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios es justo, Dios es el defensor, Dios es quien hace justicia. Ten cuidado de que tú, al estar haciendo algo incorrecto con tu mujer, te estás, fíjate bien, como decimos por ahí, te estás echando encima a Dios. ¿Y sabes por qué Pedro termina diciendo para que vuestras oraciones no tengan estorbo? Precisamente por ello mismo. Porque tú tal vez vas a la iglesia, porque tú tal vez lees la palabra en tu casa, porque tú oras, tú buscas a Dios. Tú tratas de dar una apariencia, a lo mejor también de eso, cuando a lo mejor no lo es. Pero aun cuando fuera real, escucha, mientras tú no le des el trato digno que bíblicamente le debes de dar a tu mujer, ni yendo a la iglesia, ni alabando, ni diezmando, ni ofrendando, ni haciendo buenas obras, ni haciendo ninguna otra cosa, tu oración va a ser escuchada. Tu vida va a ser agradable delante de Dios. No puede ser que digas que estás bien con Dios y trates como un trapo a tu mujer. Eso es algo incongruente. Si tú quieres que tu oración sea escuchada, tu plegaria, tu súplica, tú quieres que tus planes, tus proyectos, la calidad de vida que deseas, que le pides a Dios, que las metas que te has propuesto como padre de familia, como marido, quieres que sean escuchadas delante de Dios, comienza por tratar dignamente y bíblicamente a tu mujer. Si no, no esperes nada de parte de Dios. Así de simple. Con esto concluimos la segunda parte de este mensaje. Y quiero pedirles a todos que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de cambiar. Amén. Que nos dé la capacidad de hacerle caso a su palabra para que podamos crear hogares funcionales, matrimonios funcionales, matrimonios sanos, hogares en donde los niños, nuestros hijos, los adolescentes quieran crecer, quieran estar, y nadie, cuando se les acerque, se quieran ir con ellos. Así a la primera. Luego vamos a hablar de eso, amén. Pero quiero invitarte a que, poniéndote de pie, te pongas a cuentas con Dios, tú como varón, también tú como mujer. Si el trato con tu varón no ha sido el adecuado, ya sabes que la palabra de Dios también es para ti. Si principalmente tú como varón no has tratado a tu mujer ni con sabiduría, ni dándole honor como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, vamos a comenzar pidiéndole perdón a Dios, poniéndonos a cuentas con Él. Pero después, varón, aunque tú digas, a mí no me enseñaron, yo nunca recibí una palabra de amor, mi papá era un alcohólico, me golpeaba, aunque tú digas lo peor que tú puedas decir de lo que haya sido tu vida, no es pretexto para que hoy te justifiques. Hoy, después de ponernos a cuentas con Dios, debes ponerte a cuentas con tu mujer, empezando con ella y siguiendo tal vez con tus hijos, pidiéndole perdón a tus hijos. Cierra tus ojos, cierren todos sus ojos y vamos a orar.
Bendito Señor, te damos las gracias en este momento. Alabamos y bendecimos tu nombre por tu palabra.